Bienvenido a este tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, buenas, ¿cómo están todos? Ariel, ¿cómo estás? Hola, Luz Estela, ¿qué tal? Muy bien. Feliz año. Estamos comenzando este año con ideas, propósitos y deseos de ser mejores personas. Así es. Un feliz año en esta segunda semana del 2021 con todo el entusiasmo, toda la fortaleza. Bienvenidos a este nuevo episodio de En Mi Mente. Gracias por su sintonía, muy amables. Hoy vamos a seguir con el tema de la compasión, tan maravillosa, tan importante, y entonces desarrollamos y creemos indispensable seguir desarrollándolo. Sí. Y es un tema, como hablábamos la semana pasada, hay mucha tela para cortar sobre este tema. Y de pronto para retomamos, que lo retomemos un poco. De todos modos, nuestros oyentes que se lo perdieron, que están hoy lo pueden ver de todos modos en nuestras redes sociales. Igualmente, ahí lo subimos y lo grabamos. Pero más o menos la idea que hablamos es, como la idea central de la vez pasada, es la fuerza de la compasión y de la autocompasión, que no es benevolencia, no es bobería, no es indulgencia, y vamos a hablar un poco de ese tipo de cosas, sino que para ser compasivo se requiere ser fuerte, ser perseverante, sacar la casta, sacar las capacidades para transformar las cosas injustas, negativas, dolorosas, que debo transformar para procurar mi bienestar. Fue más o menos lo más importante. Hablamos también de una investigación interesante de la cual se ponía de súper manifiesto que ser compasivos es una tendencia humana, una tendencia innata que tenemos todos los seres humanos, que puede ser fortalecida con la práctica, pero no es, cuando decimos haz este ejercicio de compasión, de autocompasión, no estamos, como nosotros decimos a veces, hablando chino, diciéndole mira, tienes que aprender ahora a hablar chino, sino es sacando algo que ya está dentro de ti, que es simplemente como que lo recuerdes, debe estar en tu inconsciente, lo recuerdes y lo hagas presente. Y entonces, bien, más o menos lo que tratamos la vez pasada. Hoy queremos seguir avanzando con algunos mitos o algunos malos entendidos que hay en torno al tema de la compasión y la autocompasión, ¿no? Uno de ellos es su relación con la autoestima, y ahí hay una serie de consideraciones muy interesantes, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre autoestima, autocompasión? ¿Tú qué piensas, Luz Estela? ¿Tienen que ver, no tienen que ver? ¿Y en qué sí y en qué no? Yo les quiero explicar la diferencia entre los dos términos con una experiencia personal. Sin embargo, antes de enmarcándolos, autocompasión es, como habíamos dicho, como dijiste tú ahorita, no es permisividad, no es condescendencia, no, y es algo interior, es algo íntimo, es una conexión con nosotros mismos. La autoestima, por otro lado, es una conexión con el exterior. Es de acuerdo a los parámetros que nos venden la sociedad, las empresas con sus marcas, para la perfección. Entonces, la autoestima, como es entendida, y para hacer la diferenciación, va de la mano de una perfección que no existe.
que somos perfectamente imperfectos. Y Sí. la diferencia yo la viví palpablemente en mi niñez y en gran parte de mi juventud, porque imagínate que yo pertenezco a una linda familia, sin embargo, como todas, tenemos nuestras cosas. Y dentro de la familia había una competencia bárbara, brutal, por quién era el más inteligente y quién era el más deportista y el que sobresaliera más en alguna cosa. ¿Competencia como entre tus hermanos y tú? Más que con mis hermanos, era con mis primos. Okay. Inclusive más que con mis primos, eran como los papás de mis primos que querían que sus hijos fueran lo mejor. Mis papás realmente no eran muy competitivos, pero los tíos sí, entonces nos ponían en forma disfrazada a competir muchísimo. Y Ariel, una de mis fortalezas no era la inteligencia de precisión, matemática, de ingeniería. Mi habilidad era más la inteligencia emocional, que en mi círculo se veía como algo de debilidad, no, eso no era lo suficientemente fuerte. El que era importante eran los que sacaban mejores notas, o sobre todo en matemáticas. Mis hermanos también eran muy buenos académicamente y yo era de las pocas primas que llegaba con su libretica con muchos rojos. Eso era devastador. Era devastador y hoy te sentías muy mal comparándote con tus primos y con tus hermanos. Te sentías muy mal. Me imagino que no la pasaste muy bien de niña en ese sentido. No, para nada. Era una pesadilla cada vez que me entregaban esa libreta y yo llevaba a la casa de mis papás. Era terrible, era una pesadilla. Y no solo eso, sino que tampoco era buena deportista. Entonces, o sea, no tenía, pero mira lo interesante, y es la creencia, y como hablábamos un poco la sesión pasada, el rasgo, la creencia de lo que uno va haciendo, pues la van formando desde el vientre, pero después desde nuestros progenitores y de todas las personas que nos están rodeando, los profesores. Entonces yo me empecé a tener una creencia de burra, de que no era capaz, de que no era buena deportista, que no era buena estudiante, mejor dicho, un poco como que no servía para nada. ¡Caramba! ¡Wow! Fuerte, ¿no? Es fuerte. De ahí a una depresión no hay sino un paso, ¿no? Sí, pero yo no sé, eso sí a mí sí me dieron harta fuerza, yo no sé de dónde sacaba, pero yo decía, tengo que seguir adelante. Y ahí empecé yo a tener este tema de autoestima bien bajito. Sí. Pues yo... Claro, porque te comparabas con los demás y veías que no dabas la talla, entonces digo, yo no valgo como persona. Así era bien complicado, y pues yo no sé si esto se podrá generalizar, pero en mi caso yo era objeto de matoneo porque era la débil, yo no me defendía, pues porque ¿para qué me defendía si yo era como tan poco cosa? Y viene esta autoestima enana, liliputiense, muy chiquitica, casi cero. Entonces empiezo a tener una percepción de nadie me quiere, yo no soy importante, yo no sirvo. Empiezo a tener y empiezo a victimizarme y a coger este tema como un parte de identificación de mi personalidad. Entonces lo que hace eso es que empiezo a llorar por todo, porque así llamo la atención. Sí, y como una posición de víctima, efectivamente. Los otros son los malos, me tratan mal. Mire yo cómo la estoy pasando, ¿no? ¡Wow! Mire yo cómo la estoy pasando. Entonces, tratando de mostrar eso, empiezo a llorar y a estar muy, muy triste, pero pues eso no comunica nada realmente. La única que la estoy pasando mal yo. Y hay otra cosita aquí importante, y es que yo no comparto lo que estoy sintiendo porque pienso que eso lo estoy sintiendo solamente yo. O sea, que yo soy la alien del paseo, que yo soy la marciana que está aquí. El bicho raro.
en mi miseria. Yo soy la única que está en esa miseria. Fíjate cómo es importante empezar a entender que muchas personas, que todas las pasamos mal de una forma u de otra y en un momento u otro. Sí, sí, qué bonito eso que cuentas, además de esta historia personal tan conmovedora y tan bonito. Te agradezco mucho que nos la compartas, porque me hace pensar en uno de los elementos justamente que enfatiza Kristin Neff, esta líder tan maravillosa de compasión, que has publicado varios libros buenísimos en torno a este tema, y ella habla que uno de los principios, digamos, para desarrollar la compasión es la percepción y la valoración de una situación de humanidad compartida, lo que ella llama humanidad compartida, ¿no? Y es que de verdad cuando nos sentimos así, pero ahorita volvemos al tema de la autoestima, que me parece muy importante, pero cuando uno se siente bicho raro y se siente que es el único por el que está pasando un tema, sufre mucho en realidad, ¿por qué justamente a mí y soy el único en estas circunstancias? Resulta que si uno abre los ojos con cuidado se da cuenta que no es el único, y que es justamente de seres humanos el sufrir. Como seres humanos sufrimos y la pasamos mal. La sociedad no le gusta vender eso, no somos seres humanos, no. Tampoco es que vinimos a este valle de lágrimas que es la vida, no. Ni se trata de alimentar esa posición como lastimera o de víctima, pero sí durante la vida sufrimos y la pasamos mal. Y cada ser humano sufre. No hay nadie que sea completamente feliz y que nunca tenga problemas para nada. Al contrario, hace parte de nuestra condición humana el que sufrimos. Y cuando nos damos cuenta de ello, soy un ser humano igual que todos los demás. Merezco la felicidad, por supuesto. Merezco estar bien, merezco el bienestar por el hecho de ser un ser humano. Y ahí vamos al tema de la autoestima, ¿no? Y entonces lucho por mi bienestar, porque me merezco, pero no soy un bicho raro. Me identifico también con valores, con búsquedas, con luchas que han tenido muchas otras personas, ¿no? La vez pasada hablamos de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King y otras personas que son referentes, pero todos estamos de una u otra manera luchando para estar bien, luchando para ser felices, luchando para sobreponernos a las dificultades que la vida conlleva, que la vida trae, ¿no? Así es, y mira ahí lo importante que es lo que estábamos hablando en el capítulo pasado de la fiereza, de la fortaleza que uno debe tener, porque en mi caso yo no valía nada, entonces mi autoestima, pues yo para qué me cuido, yo para qué hago deporte, yo para qué me esfuerzo un poco, si yo no valgo la pena. Y entonces es entender ese merecimiento que uno tiene por el hecho de ser humano. Y en esa medida, fíjate cómo son las creencias que tenemos, que afortunadamente, nuevamente la neuroplasticidad, y yo en ese momento de pura forma empírica, sin saber lo que estaba haciendo, tuve la fortuna de tener una pareja que miraba en mí lo que yo no era capaz de mirar. Ah, qué bueno. Y en ese momento, te iba a preguntar, ¿cómo hiciste para salir de esa situación? Una pregunta supremamente interesante que yo me he preguntado muchas veces, porque la verdad es que yo sí sentía mucha fuerza, y de un lado era el amor de mis papás, que aunque eventualmente se equivocaron en muchísimas cosas, de todas maneras sí yo sentía ese profundo amor e interés que tenían por mí, que de pronto no tenían como las herramientas para apoyarme, pero sí sentía ese amor. Y eso me daba mucha fuerza. Claro. Y luego una pareja que tuve que realmente empezó a develar la hermosura de ser humano que yo era, y empecé también entonces yo misma como a ver, pues si este señor me quiere y me mira con me mira con tanta ternura y amor, yo tengo que tener cosas buenas en mi ser. Y ahí empiezo, Ariel, a develar esa
posibilidad y a cambiar esa creencia de quien yo soy. Y empiezo a estudiar economía, nada me hace nada menos. Yo no tenía bases de matemáticas, pero pues tenía que estudiar algo. Y fue un poco ir a la universidad y hacer Tin Marín de Dopingüe, y esta fue la que escogí realmente, economía. Cuando vi el pensum me aterré un poco, pero ya tenía más fuerza en mí. Qué bueno. Y empecé y dije, no, yo puedo. Y empecé a autodecirme a mí misma, yo puedo, yo soy capaz. Y me senté en la primera fila, pues, de matemáticas, y yo era ahí poniendo todos mis sentidos. Y me becaron durante toda la carrera. Me eximían en matemáticas. Entonces, fíjate cómo empieza uno a cambiar. Aquí hay varias cosas, a cambiar la creencia de quien uno es, porque lo que uno cree es simplemente eso, una creencia. Sí. La realidad la puede uno, esa creencia que uno piensa que es la realidad absoluta, pues no la puedes modificar, ¿no? Cambias la creencia, pero qué bonito, porque lo que estás diciendo me hace pensar en dos cosas que hablábamos también en el capítulo pasado. Uno es de lo que nombraba hace un momento, de esa tendencia innata que todos tenemos y que seguro que recibiste, digamos, sí, como decíamos, neuróticamente, como todos los papás del mundo, pero con la mejor intención del mundo, de pronto con dificultades, lo que sea, recibiste amor, recibiste confianza. De pronto también, por otro lado, este tema de la competitividad y tal. Pero bueno, luego tu novio se encargó de tomar esa semilla que de uno u otro modo habían sembrado en ti tus papás, y te dijeron, no, un momento, tú vales. Tú eres muy valiosa, tú eres inteligente, tú eres muy bonita, yo te quiero. Y entonces esa nueva experiencia fortaleció la experiencia anterior positiva y logró que tú cambiaras una creencia interna. Lo que estás diciendo me parece muy importante. Y ahí tuviste que haber sacado tu autocompasión. Yo merezco estar bien, yo merezco la felicidad, yo merezco estudiar esto y que me vaya bien y satisfacerme con mis necesidades de valoración, de respeto, de ser tenida en cuenta, a través de que valgo como persona, de autocompasión. Esa autocompasión, y le pusiste fuerza, porque no era, ay, yo soy buena gente, quiéranme, pásenme las notas, profesores. No, mire que mis primos se burlaban de mí cuando yo era niña. No, lo que hiciste fue sacar fuerza, autocompasión fuerte, fiereza, y lograste tu propósito en la vida, y te fue muy bien en ese sentido. Qué bonita experiencia. Sí, y ahí eso que tú mencionas, lo de buena gente. Entonces yo también, todo el mundo me decía que yo era buenísima gente, porque yo era la que recogía los platos, la que lavaba los platos, la que servía la mesa, o sea, porque yo quería esa atención de las demás personas de alguna manera. Entonces se va volviendo una buena gente para el resto. Claro. Para el resto. Tendrías que haber sido condescendiente y bueno, pero menos mal que lo pudiste cambiar, porque ahí el tema, volviendo al origen de la diferenciación entre autoestima y autocompasión, es que sí, como dice Kristin Neff, a la autoestima es contingente. Es decir, depende de, como tú lo decías, de la valoración externa, ¿no? De acuerdo. De que si logras todo lo que la sociedad de consumo te impone, entonces es que vales para persona, eres un winner. Y si no tienes lo que la sociedad de consumo te propone, entonces eres un loser y no vales para nada. Y tú te lo crees. De acuerdo. Entonces, la autoestima es si tengo cosas, si logro cosas, si soy successful, ¿no? Sí. Pero la autocompasión va en un sentido muy diferente, y es valgo como persona. Antes de hacer nada o de tener nada, valgo mucho como ser humano que soy, y merezco estar bien, merezco tener felicidad, merezco tener bienestar, merezco cumplir mis propósitos en la vida, ¿no?
desde mis valores intrínsecos, no porque tenga cosas o haga cosas o muestre afuera, sino porque valgo desde adentro, que yo creo que fue lo que tú encontraste contigo misma y en esta relación de pareja que tuviste, ¿no? Tus valores internos son los más importantes que aquello externo que los demás puedan nombrar y destacar, o la sociedad destacar de ti. Claro, y digamos que ahí fue, como digo, empíricamente un poco mi empezar a despertar y mi empezar a crecer como ser humano. Y ahí importantísimo es cómo cuando mi autoestima era tan bajita, pues yo no me protegía, yo no ponía los límites y pues permitía que la gente me agrediera. Y entonces realmente hay veces que la culpa no es del otro, y yo no estoy diciendo que la culpa sea uno, pero uno permite que lo agredan y que esa agresión se vaya volviendo de pronto cada vez más grande, porque si yo no pienso que yo valgo, pues yo no me cuido, no importa, y yo soy la buena gente y yo permito que todo eso suceda. Pero cuando ya empiezo a entender mi valor como ser humano en mí, ya empiezo a empezar a generar esos límites. No, un momento, no me agredan. Importantísimo. Claro, sí. Porque ahí está precisamente esa una de las claves diferencias entre compasión y autoestima, autocompasión y autoestima. Sí. Si yo no tengo autoestima, pues yo no me quiero, yo no valgo nada, no importa, pues agrédanme. O sea, aquí estoy como una pera de esas de que le pegan golpes los boxeadores. Sí. Es así, pero cuando empieza uno a entender su valor intrínseco, su valor, como tú dices, de merecer como ser humano por el hecho de existir, empiezo a decir, no, aquí pare aquí un momentico. Claro que eso, en mi caso, demoró un poco más de tiempo del que hubiera querido, porque estaba descubriendo un poco a tientas, y yo sí creo en mi inteligencia emocional me estaba ayudando a desarrollarlo. Pero realmente fue hasta años después en el que entendí, no, a mi casa no entren como decía Gandhi, a mi mente no entren con los pies sucios. Qué bueno, entonces pues hasta poner límites, decir, no señor, no señora, yo valgo por lo que soy, por mis valores humanos intrínsecos, ¿no? No por lo que tengo, por lo que haga, porque si me va bien en básquet o en fútbol o en deportes o en otras cosas. Muy bonito tu ejemplo, muchas gracias, porque además me hace pensar en el tercer elemento que trae Christine Neff de los elementos de autocompasión, que es el de la amabilidad, del trato amable hacia mí, ¿no? Merezco estar bien, merezco bienestar, y entonces me lo doy a mí, o de algún modo lo pido o lo exijo de los demás. Hey, trátame bien. Primero que todo me trato bien yo, mi vida, mi proyecto de vida, mis valores, mi felicidad intrínseca son muy importantes, y entonces me trato bien, ¿no? Ojo con la voz interior, esa voz crítica, censuradora, autopunitiva que a veces muchos tenemos y que nos hace pasar malos tratos, sino un momento, desarrollo el buen agente interior, mi tendencia amable, y hago cosas, pienso cosas y actúo tratándome bien. Entonces creo que fue parte de lo que tú decidiste hacer con tu ejemplo. Y comenzaste a actuar, pasar a la acción, hechos concretos, visibles, palpables, tangibles, de buen trato hacia mí, ¿no? Que es primero pensar amablemente sobre ti, ¿no? Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta de las narrativas. ¿Cuál es el cuentico interno que nos decimos? Y ser conscientes de ello, ¿no? Porque merezco tratarme bien, merezco pensar amablemente sobre mí, merezco la felicidad, merezco el bienestar y bueno, y el amor también. Y entonces, ¿cómo me lo doy a mí primero? Y luego, ¿cómo
obtengo que los demás también me lo den, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y ya resumiendo para despedirnos el día de hoy, cómo estos 3 principios de Kristin Neff un poco se enmarcan dentro de mi experiencia, y es, primero tengo que darme cuenta de lo que está sucediendo, porque si no me doy cuenta me quedo en ese papel de víctima y ahí no voy a salir nunca. Es darme cuenta y empezar a cambiar mis pensamientos y empezar a direccionar mis creencias hacia donde yo realmente me vaya a sentir bien. Ese es el primer punto, el ser mindful, es ser consciente de los pensamientos y sentimientos nuestros. El segundo, que es la universalidad, todo el mundo tenemos sufrimiento de uno o mayor grado. Eso es de todo el mundo, muchísimas familias. Yo no creo que haya una familia que sea funcional 100%. Todos tenemos nuestras telarañas debajo del asiento. Y lo último es ese pedazo de amabilidad con uno mismo, de ser gentil, de tener palabras amables. Y en esa medida, cuando uno se ama, se cuida y se protege, y por ende va pudiendo expandir eso a quienes lo rodean y a toda la comunidad. Maravilloso. Entonces, Ariel, hasta la próxima. Nuevamente, mil gracias. Por favor, sintonícenos en canales de En Mi Mente y en Realax, REAL-LAX, al doctor Ariel Alarcón y Luz Estela Jara. Un placer estar con ustedes. Un abrazo enorme. Encantados. Adiós, Ariel. Adiós, Luz Estela. Hasta la próxima. Hasta la próxima.